Apareció una nota que dice: el anfitrión desea no sé qué. Hola, buenos días, compañeros, compañeras. Permítanme que me están descabezando ahí. Buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto tenerlos en esta reunión en la que estamos iniciando formas nuevas, formas pandémicas de comunicarnos. Es un gusto ver por ahí a Julio, a Carlos, Leonidas, Mauricio, José Ugarte, muy bien, buenos días, Edgardo. Bueno, Daisy, Marielo, Roberto, Guillermo, Ana. La verdad es que ya vemos un buen grupo y vamos a iniciar porque los tiempos pues son limitados, ¿verdad? Entonces, Reinita, por ahí la veo, mucho gusto. Y vamos a hacer un programa operativo, muy operativo. Estamos desde el estudio de transmisión del MNP y pues bienvenidos a todos. Ojalá que se unan más y más compañeros y compañeras. La convocatoria ha sido amplia, no hemos puesto ninguna restricción. Pudieron invitar a sus amigos, amigas. Y bueno, trabajaremos 45 minutos. Dagoberto va a exponer y luego iríamos a una ronda de preguntas y respuestas de 3 en 3. Ustedes pueden ahí indicar que quieren hablar y se les habilita el micrófono. Bueno, esperamos que hayan tenido una feliz Navidad, que tengan mucha salud, cuídense mucho y que lo que viene para el próximo año seguramente no será fácil, pero que igual pasemos esto y salgamos vivos para que al final del 21 estemos igual reunidos compartiendo y analizando la situación. Tengan buenos días, un abrazo. Yo dejo a Dagoberto. Dagoberto, buenos días. Es todo tuyo. De acontecimientos que parecen hasta caóticos y con mucho desorden en todo caso. Pero en realidad no es así. Porque en la historia los acontecimientos van encadenados uno con otro. Y lo que uno necesita hacer es capturar el hilo que une los acontecimientos entre sí y permiten explicarlos. Por ejemplo, lo que ocurre hoy en el país tiene que ver con lo que ocurría el siglo pasado. Justamente hay una década que es fundamental en esto, que es la década del 70. Y la década del 70 tiene en el año 1967 un punto de arranque. Ese año se hizo un ejercicio importante de relacionar lo electoral con lo político. Siempre en la historia de nosotros, lo electoral ha jugado un papel fundamental en la movilización del pueblo, en su organización y en su esclarecimiento político. Pero no siempre lo electoral aparece vinculado con lo político. Hay campañas electorales en donde lo determinante es la publicidad, es la televisión, es la radio. Y aquí lo electoral no es contaminado por lo político. Pero hay momentos en donde las campañas electorales se transforman en campañas políticas. Y esto ocurre cuando eso electoral es contaminado por lo económico, por lo social,
o lo cultural. Y así ocurrió en 1967. Ese año, por primera vez, desde 1932, en una campaña electoral se incluye el problema agrario, el problema tributario, la educación, la salud, la vivienda. Hicimos un programa de trabajo que aún hoy sigue teniendo gran validez. Eso fue el 67. El 68 se da la primera huelga de Andes, que significó el rompimiento del aparato educativo. Toda educación es un sistema ideológico mediante el cual el poderoso educa al débil y establece lo que el débil debe saber y lo que no debe saber. Esa es la educación. Y los profesores son los trabajadores que enseñan en las aulas la ideología dominante. Y tienen que ser leales a ese aparato. Pero el 68 se rompió. El 69 vino la guerra con Honduras, que fue clave en los posteriores acontecimientos. El 71, la segunda gran huelga de Andes, 21 de junio. El 72, la primera campaña electoral de la Unión Nacional Opositora. Ya esa campaña electoral la perdió la derecha. Y el candidato de la UNO tampoco era un hombre de izquierdas. Cree que el bloque ideológico se había dividido ya. Napoleón Duarte, que era el candidato, no era un hombre de izquierdas. Pero era, eso sí, un opositor a la dictadura militar de derechas. La lucha era contra la dictadura militar de derechas, pero por vía electoral. Ganamos, pero no nos entregaron el gobierno. Vino la segunda campaña, en 1977. El candidato fue un militar. Muy bien pensado. Se volvió a ganar la campaña electoral. Pero igual no entregaron el gobierno. Muy bien. Pero en esa década del 70 se ensanchó el campo social de lucha contra la dictadura militar de derecha. Se ensanchó. Y aparecieron nuevas organizaciones de pequeñas burguesías organizadas alrededor de la lucha armada. Todo eso nació al calor de todas estas luchas políticas que elevaron el nivel de conciencia y de rechazo de las grandes masas populares frente a la dictadura militar de derecha. Y en cierto modo también frente a las oligarquías. Todo eso ocurrió en la década del 70. Al final de esa década vino la matanza de la Plaza Libertad del 28 de febrero de ese año, realizada por el ejército. Y aquí, en este acontecimiento, está el parteaguas. Porque la gran mayoría de la gente entendió que el único camino era la guerra. Por eso, este acontecimiento resulta decisivo para entender eso. Ya había guerra en la cabeza de la gente. Pero ya había guerra en la cabeza de la oligarquía desde hace décadas. Nosotros decimos que la guerra duró 20 años. Aunque cronológicamente
entendida la guerra como fuerza guerrillera acampamentada en diversas partes del territorio del país, unos 10 o 12 años. Que no es poco en todo caso. Pero es que no hay guerra sin preguerra. Y la guerra empezó justamente después de la campaña electoral de 1967. Ya el 68 empezaron las desapariciones. Ya en esa campaña del 67, las fuerzas represivas empezaron a capturar y desaparecer gente. Aumentó la represión. Es decir, que la contrainsurgencia apareció y aparece siempre antes de la insurgencia. La contrainsurgencia tiene la filosofía de buscar degollar a la insurgencia antes de que nazca. Por eso es que se piensa en una guerra de 20 años. La contrainsurgencia lo que busca es ahogar la resistencia del pueblo. Pero fracasaron. En el 77, eso fue lo que ellos intentaron hacer, matando a la gente. Y vino la guerra desplegada. Esta duró hasta 1989. Recordemos, en 1979 hubo un golpe de Estado, en octubre de ese año. Quizás el más importante de los golpes de Estado. Y ahí se definió la crisis de 1979, que fue determinante para el curso de toda la guerra. Dos juntas de gobierno. La primera junta de gobierno militar y empresarial. Adolfo Majano, Abdul Gutiérrez, Mario Andino, Román Mayorga Quirós, que era rector de la UCA, y el doctor Guillermo Manuel Lungo. Esa junta duró 3 meses. En enero de 1980 viene la segunda junta. Abdul Gutiérrez, Arnoldo Majano, Héctor Dada, Antonio Morales Serles y Ramón Ábalos Navarrete. Héctor Dada renunció y entró Napo Duarte. Aquí está ya la alianza entre la democracia cristiana y la Fuerza Armada. Uno entiende a los demócratas cristianos, pues sin duda ellos buscaron que su programa se ejecutara con el apoyo de la Fuerza Armada. Y es cierto. Intentaron una reforma agraria. Pero lo que ocurre es que en medio de la guerra, esa reforma agraria se convirtió en contrainsurgente. No podía ser de otro modo, de modo que fracasó. El 82 entra el doctor Álvaro Magaño Borja como presidente provisional, hasta el 84, donde entra Napo Duarte como presidente, hasta el 89. Napoleón dirigió la guerra. Y aquí murió la democracia cristiana como partido político. Al final, el 89, Napoleón Duarte le entregó el gobierno a Félix Cristiani Burcar. Y se inicia el momento histórico que hoy está terminando. Allí hay una negociación real, que fue secreta, fue clandestina. Entre parte de los mandos de la guerrilla, la oligarquía y sus partidos y los gringos.
Aquí se crea un partido político al que se le pone el nombre de FMLN. Hay que saber que el FMLN fue un acuerdo guerrillero preponderantemente anticomunista. Políticamente fue una alianza. Maravilloso ejercicio. La guerrilla fue una tacita de porcelana que fue cuidada amorosamente durante toda la guerra. Pero murió. Pero en el curso de las negociaciones aparece el partido FMLN. En acuerdo con Arena. Ambos constituyeron la viga maestra del régimen político. Adoptaron ambos el neoliberalismo como política económica, educativa, deportiva, cultural. Y pasaron a sostener el gobierno como gobierno. Todo iba bien. Pero estos partidos dejaron de hacer política. Y de acuerdo al espíritu del neoliberalismo, empezaron a hacer negocios. Y se separaron totalmente de la gente en un proceso largo que duró 30 años. Es cierto, aprendieron a hacer negocios y desaprendieron el ejercicio político. Arena es Arena. Hace negocios siempre. El pueblo siempre los apoyó. Porque el pueblo mantuvo la esperanza, dado que uno jugaba a la izquierda y el otro jugaba a la derecha. Aumentó la crisis. El precarismo se impuso como filosofía dominante. Desapareció la agricultura. Los campesinos se fueron para el norte. Las pequeñas burguesías fueron ofendidas, humilladas. El enriquecimiento se redujo cada vez a un número reducido de personas y la economía pasó a ser controlada por las grandes empresas internacionales, como nunca antes. La banca pasó a ser controlada por la banca internacional. Y entonces la corrupción se disparó, galopante. Pero la gente seguía votando por ellos. Vinieron 3 acontecimientos graves que fueron como aldabonazos en la puerta de la inteligencia política del pueblo. Primero lo de Paco Flores. De repente el Paco es capturado. Nunca antes un expresidente de la República había sido capturado y preso por corrupción. Luego vino Tony Saca. Es el mismo caso de Tony. No es el mismo caso de Paco Flores. Pero igual. Tony explicó cómo se hace todo eso. Y eso apareció en los diarios. Y luego vino el tercer caso, Mauricio Funes. Eso rompió la paciencia, la tolerancia y el aguante de la gente. Y toda esa larga paciencia se convirtió en odio y en rencor contra los partidos políticos. Aquí se acude a un escenario en donde hay de nuevo una rebelión. El pueblo se rebela contra el orden establecido. Así como había ocurrido en la década del 70, donde hubo una rebelión armada y se dio una guerra. En aquellos años se trataba de terminar
con la dictadura militar de derecha y no hubo otro modo de resolver este problema. Si hubiera sido posible resolverlo de otro modo, por ahí nos hubiéramos ido, pero no fue posible. Por eso la matanza en la Plaza Libertad. El 28 de febrero de 1977 indicó que ahí no había nada más que hacer. La guerra estaba ya. Una rebelión para terminar esa dictadura. Pero ahora hay de nuevo otra rebelión. Esta rebelión es sin fusiles y sin tiros. Pero es antisistémica. Aquella rebelión del 70 no fue antisistémica. Fue contra esa dictadura. Pero no fue contra la oligarquía. Hoy se trata de la lucha del pueblo contra el sistema de partidos políticos establecida en la negociación para ponerle fin a la guerra y lograr la incorporación de la antigua guerrilla al régimen político. Hoy tiene ese sentido sistémico más importante que en aquellas décadas. Pero hoy, además, hay una gigantesca masa anónima que expresa un sector que formalmente no se interesa por la política ni por la cosa pública, que no está organizado en ningún movimiento ni partido, que no hace política. Pero hoy esa gigantesca masa es la que se ha movilizado. En esa masa anónima hay profesionales, hay comerciantes, hay obreros, hay empleados, hay desempleados, hay desocupados. Todo eso se ha puesto en marcha, movido por el odio al orden de partidos políticos. Observemos que aquí hay elementos de mayor profundidad. En ese escenario así construido aparece un personaje que no ha sido parte de la construcción de esta fuerza ni de este movimiento, que no está vinculado a ningún elemento programático de identificación con todo este fenómeno. Simplemente está vinculado a esta marea gigantesca por su posición contra los partidos políticos. Hasta ahora, ese es el puente más importante. Hasta ahora. El vínculo entonces entre este personaje y el pueblo es negativo, en el sentido de que es el rechazo y el odio al sistema de partidos políticos lo que lo vincula. Aquí hay un juego en donde el sujeto es el pueblo y el presidente es el instrumento. No estamos hablando del mandante y el mandatario, que son figuras jurídicas. No. Estamos hablando del sujeto y del instrumento. El pueblo está usando a Bukele para tumbar el sistema de partidos políticos. Esa es la relación que está planteada. Y ese es el fenómeno. Ahora, ¿los partidos políticos entienden esto que estamos hablando? No lo pueden entender. Y ya no tienen tiempo.
Bien, el pueblo en este fenómeno está culminando una tarea que es la de enterrar el pasado. Es enterrar el orden. Enterrar el orden. La guerrilla del FMLN no se propuso eso. Hace 30 años la guerrilla se incorporó al orden establecido. Fortaleció el orden establecido. Hoy, 30 años después de eso, el pueblo está contra ese orden. Es cierto, no hay todavía un orden programático que sustituya esto. Eso no. Pero hay una cosa fundamental que hay que saber. Es que el pueblo no solo está usando el voto como arma cortante, arma contundente, arma de fuego, para volarle la cabeza al sistema de partidos políticos, sino para mejorar su vida. Para tener trabajo digno, salario digno, vivienda, salud, educación, todo eso está contenido en ese voto. Y hay una relación entre pasado, presente y futuro. Aquí el pueblo necesita enterrar ese pasado. Sabemos que en el pasado está la vida. Por eso de repente uno empieza a vivir del recuerdo, porque la vida va siendo acumulada en el pasado. Pero en el presente está el conflicto y está la lucha. Y en el futuro está la utopía, lo que viene. En cierto modo, el futuro es siempre un desierto vacío que se va llenando lentamente. Aquí el pueblo necesita enterrar ese pasado. Pero en el presente está el conflicto. Es más, pensamos el pasado desde el presente y el futuro también desde el presente. El presente como un pivote que si lo moves para adelante se convierte en futuro y para atrás en pasado. Aquí en el presente está la lucha y está el conflicto. Pero hay que hacer una cosa primero y luego viene lo otro. El pueblo entiende que hay que sacar a esta gente de la asamblea. Y para eso hay un instrumento. Hay que usar ese instrumento. Ahora, si ese instrumento sabe que es instrumento, está bien. Estamos haciéndole un servicio y un favor, porque lo mejor que te puede pasar a vos es que la gente te piense como instrumento de la gente. Ese es el mayor homenaje. No es ninguna ofensa, al contrario. Pero hay un compromiso. Y hay que cumplir con ese compromiso. Porque en este momento el pueblo necesita trabajar su instrumento de lucha, su plan de lucha. Que exprese los intereses de la mayoría de los sectores. Que tengan capacidad de movilizarse en defensa de sus intereses. Eso está a la orden del día. Y después de febrero del otro año, y antes de febrero del próximo año, se necesita que ese plan de lucha esté construido y levantado. Viene una nueva asamblea. Esa asamblea debe cumplimentar los puntos contenidos en este plan de lucha. Y en ese plan de lucha, el pueblo debe incorporar ya la justicia fiscal, que va más allá de la justicia social en la que hemos estado trabajando.
El pueblo debe saber que ese tema de la corrupción, si bien es importante, no es determinante. Que lo determinante es la justicia fiscal. Es el tributo. Y el pueblo sabe que hay que cortarle la cabeza tanto a la evasión como a la elusión tributaria. Que no se trata de endeudar al país. No. Ni se trata de poner impuestos como el IVA. Se trata de que las grandes riquezas paguen más impuestos. Y a las grandes fortunas acumuladas en el país deben pagar impuestos o una sola contribución. Que las grandes empresas que operan en el país también deben pagar impuestos. Que las empresas digitales deben pagar impuestos. Para sacar allí la base de financiamiento de los proyectos sociales. Y la nueva fiscalidad ha de estar al servicio de la inclusión de todas las personas en un nuevo presupuesto. Todo eso ha de ser incluido en este plan de lucha. Amparar en la movilización más amplia de la gente. De todos. De todos. Ese plan de lucha, repito, ha de ser capaz de contener los intereses más amplios por los cuales los sectores están dispuestos a movilizarse. Pero el presupuesto de esto es enterrar al pasado. Y lo que viene, las nuevas formas organizativas del pueblo, ha de estar basado en los movimientos sociales, en los movimientos políticos y en los movimientos populares, multicolores. Multicolores. Y eso ha de expresarse en la Constitución. El artículo 85 de la Constitución, que le da el patrimonio a los partidos políticos de todo el aparato del Estado, ha de ser extirpado. Y allí deben estar plasmados las nuevas formas de organización política del pueblo. No solo los partidos, sino las nuevas formas de movimientos sociales y movimientos políticos. Se trata de un nuevo juego que ha de contener nuevas reglas del juego. Por eso, como parte del trabajo de los movimientos sociales está el aporte a una nueva constitución. Y en verdad no se trata, el corazón de esta idea no es someter eso a lo que digan los diputados, ¿no? Sino que ese paquete de reformas a la Constitución que expresa un nuevo orden, ha de ser un plan de lucha del pueblo. Los diputados que aprueben lo que ellos que estimen conveniente, pero el pueblo tiene su plan de lucha. Esta es la Constitución por la que vamos a luchar. Ha de ser un material movilizador, esclarecedor y concientizador, y al mismo tiempo formativo, en donde la ley aparezca como instrumento no solo de los poderosos, sino también de los débiles. Igual con la Constitución. Todas las constituciones son instrumentos políticos. Pero los poderosos. Aquí hemos de intentar darle vuelta. Este es el planteamiento. Hagamos preguntas. Con 40 minutos, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias, don Dago. Ahora vamos a empezar con la ronda de preguntas. Pueden ya sea pedir la palabra en el chat o hacer su pregunta en el chat también. Así la leemos nosotros y obtendrán las respuestas. No sé. Hay una pregunta de Daisy Chaine. Dice, la pandemia es un contexto nuevo y único, sin precedentes. ¿Qué papel juega la pandemia en este análisis? Muchas gracias. Correcto. La pandemia tiene una naturaleza múltiple. Es ambiental, es biológica, es política, es económica, es sociológica y es internacional. Primera vez que nosotros vemos una pandemia planetaria. Ya teníamos información de epidemias en distintas partes del mundo. Cuando Vespasiano era el emperador en Roma, les cayó la peste negra. Allí en Roma estaba en ese momento Galeno, que era un médico griego, que sistematizó la sintomatología de esa enfermedad. Dio recomendación. Pero la pandemia diezmó a las legiones romanas, quebró al Estado romano. Eso fue en Roma, en todo Medio Oriente, en esa cuenca del Mediterráneo. Y entró hasta el continente, pero ahora es planetaria. ¿A dónde reside el aspecto político? Y es que la pandemia vino a quebrar la vida política de la gente. Es decir, a impedir el contacto, a impedir la reunión, el encuentro de los seres humanos. Pero también puso en un primer plano el papel de los estados. Las grandes empresas son inútiles en esto. Y es lógico, porque como las grandes empresas trabajan para su utilidad. Mira, y para sus negocios. Pero ahora la temática es otra cosa. Es salvar la vida de las personas, cuidar su salud, su bienestar. Y eso no les importa a las grandes empresas. De modo que aparece el aparato del Estado. Hasta ahora el aparato del Estado ha estado sometido a las grandes empresas. Dentro de la filosofía dominante neoliberal. Y hoy el Estado se levanta. Es el único. Por eso es político. Y es económico también. Porque aparece una lucha formalmente entre la economía y la salud, pero realmente entre el mercado y el Estado. De nuevo, dentro del neoliberalismo es el mercado el rey y la reina y el Estado el siervo, el esclavo del mercado. Pero ahora no es el mercado el que atiende a las enfermedades ni el que atiende a los enfermos, es el Estado. Y está ahí el conflicto. El mercado necesita que la gente concurra a los centros comerciales. Es decir, que se contamine, que se contagie. Pero que compre. Pero el Estado no cura a nadie. El Estado no le da a nadie. El mercado no cura a nadie. No le da a nadie ninguna pastilla, ninguna medicina. Eso es el Estado. El Estado no gana. Es el mercado el que gana. Pero el mercado no responde de la vida de nadie. Ve la lógica. Ve la lógica. Es sociológico. Además, porque la sociedad en general es transformada. Puesta cabeza abajo.
psicológico. Porque la convivencia es alterada de los niños, de los jóvenes, de los adultos. ¿Y quién puede darle atención a esto? Es el Estado, pero además es internacional. Como nunca antes. Aparece una nueva correlación planetaria. Todo esto está metido en esto. Ahora bien, una cosa sobre eso. Y es que en realidad no se trata de la lucha por una normalidad nueva. No, ahí hay mucha trampa. Lo que está planteada es la lucha entre la normalidad normal y la realidad. La pelea es por una nueva realidad, no por una nueva normalidad. Por eso es que este es un tema enconado, muy enconado. Y hemos de evitar caer en la trampa de la normalidad. Porque el mercado tiene suficiente fuerza, recursos y prestigio para imponer la misma normalidad. Pero no nos equivoquemos, gracias. La pelea por una realidad diferente. Y esa posibilidad aparecerá cada vez más clara en la medida que aprendamos a pelear en el nuevo escenario que está construido. Aprendamos a pelear. Por ejemplo, hoy, en nuestro país, el mercado está abierto. La gente está comprando. Y es lo que el mercado necesita. Va a aumentar previsiblemente el contagio. Y el Estado deberá responder. Deberá responder. Esa es la pelea planteada. Un cambio de juego. Por eso es que el tema de la pandemia nos interesa a todos, no solo por la salud, ni solo por la vida. Si llega a aumentar el número de contagios, aumenta también la posibilidad y la necesidad de un nuevo cierre y nueva cuarentena. En otras partes incluso se han establecido estados de sitio. Pero aquí el mercado exige que se abran los almacenes y que la gente se contagie y se contamine, pero no que el Estado tome medidas. Pero en todo caso, si algo sale mal, el responsable no va a ser el mercado, va a ser el Estado. Y cuando alguien se enferma, ¿a quién le pide las medicinas? ¿Al mercado? ¿A los grandes centros comerciales? ¿O es el gobierno el que te lleva las medicinas a tu casa? Y está llamando por teléfono para ver cómo va tu tratamiento. ¿Es el centro comercial el que hace eso? No, hombre, es el Estado. Mira cómo están puestas las cosas. Aquí se está jugando el papel real del mercado y el mercado debe estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado. Cuando alguien se enferma, ¿a quién acude? Al 132. Y es el gobierno el que te lleva las medicinas. Ninguna empresa lo hace. Ese es el punto. ¿Otra pregunta? Hay 3 preguntas más. Les recordamos que por medio del chat pueden ya sea solicitar la palabra para plantear ustedes su pregunta o escribir la misma y así la leemos nosotros. La siguiente pregunta de parte de José Antonio Ugarte es: como partido de MNP, ¿cómo nos unimos más para presentar un bloque homogénico
Otra pregunta de parte de Gilberto Nolasco. Buenos días. Considerando que se estima que el nuevo partido de gobierno gane 60 diputados y que esto cambiaría totalmente el sistema político tal y como lo conocemos, y sabiendo que el nuevo partido aspira a cumplir la utopía de Morazán al aspirar a unir Centroamérica, tengo dos preguntas. Uno, ¿qué tanto afectaría esto a la estabilidad laboral tanto en el sector privado como público del país al dominar el legislativo y el ejecutivo? Parker es el dueño de la Corte de Cuentas. Y la última pregunta, ¿se podría crear un conflicto político con los demás países centroamericanos? ¿Podría este nuevo partido crear una crisis regional? Muchas gracias. No sé si usaría la otra pregunta o... Dale, ¿no? Ok, la otra pregunta de parte de Juan Carlos Lemus es: que Bukele sea un instrumento del pueblo no significa que sea lo que el pueblo necesita, ya que Bukele solo ofrece pan y circo. Le da al pueblo que quiere, para que lo tengan en el poder. Como revolucionarios de izquierda, ¿cuál debe ser el papel a encarar? ¿Apoyar lo que el pueblo quiere o luchar por el cambio que sí se necesita? Y otra pregunta más corta de parte de Víctor. Dice: ¿el gobierno de Bukele está en sintonía con el proyecto popular o está haciendo lo mismo que los mismos de siempre y ha aumentado? Solamente. Perdón, si pudieran apagar los micrófonos, compañeros, porque se escucha interferencia. Gracias, Oscar. Ahorita ya arreglamos eso. El nuevo país no es un partido. Es un movimiento. Son personas que tienen una determinada identidad ideológica y política. Una característica del partido político es que tiene legalidad. Está inscrito en una lista que el Estado establece. Porque el partido puede participar en elecciones y puede tener funcionarios. Los movimientos políticos y sociales no existen. Precisamente por eso, dentro de las reformas de la Constitución está eso. Vamos a eliminar el artículo 85. Y siempre van a quedar los partidos, pero van a aparecer con rango constitucional los movimientos políticos. No para que participen en elecciones, no. Claro que podrán hacerlo, pero el corazón es ese. El corazón es que el movimiento social tiene condiciones para estar pegado a la gente, entendiendo los problemas de la gente y las luchas de la gente. Ese es el trabajo político real. Ahora, ¿cuántos diputados va a tener nuevas ideas? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero queremos saber que va a tener alguna mayoría. Y que los partidos tradicionales van a sufrir bastante electoralmente y van a ser reducidos de manera muy importante. Ahora bien, ¿qué va a significar el control de nuevas ideas de la Asamblea Legislativa? ¿Se trata de un nuevo sistema? No. Se trata realmente de que ya no habrán pretextos para no realizar los cambios o las transformaciones que el pueblo está necesitando y exigiendo. Es que hoy yo gobierno puedo decir, es que no tengo ni un diputado. No tengo quien me apruebe ninguna ley ni ningún presupuesto. Bien. Pues cuando tenga la mayoría ya no voy a poder decir eso. Y entonces el pueblo va a decir muy bien, ¿y las pensiones? Y una nueva ley para una nueva política de pensiones. Entonces, ¿cuándo? Esto es lo que políticamente a nosotros nos interesa.
Este es el punto. ¿Hay un nuevo sistema solo porque alguien obtenga la mayoría en la Asamblea Legislativa? No, en absoluto. En absoluto. Es el mismo juego, pero con nuevas reglas. Pero es el mismo juego. Hay un nuevo sistema cuando se cambia el juego. Entonces, sí. Ahora, esta nueva situación afectará determinadas situaciones laborales de ciertas personas. Posiblemente. Posiblemente. ¿Y quiénes van a sufrir en primera instancia? Los partidos que hoy tienen el control de todos estos aparatos. Sí. Siempre es así. Este es un acontecimiento histórico que nos importa a nosotros, pero en todos los acontecimientos históricos. Cuando cambia el poder, hay cambios a otros niveles. Ahora, conflicto con Centroamérica, no necesariamente. No necesariamente. Hemos de saber, sin embargo, que Centroamérica no existe políticamente. Somos 5 pequeños y hambrientos países que no tenemos ninguna relación política importante, en donde ningún gobernante está pensando, tan siquiera pensando en construir a Centroamérica. Nosotros tenemos una disposición en la Constitución, que es el artículo 89, donde se llama a reconstruir la República Federal de Centroamérica. Pero el país como país no tiene una política internacional en donde Centroamérica se ha puesto en el primer plano y las relaciones con los países de Centroamérica estén en el primer nivel. Eso no existe. Y hay conflictos permanentes que no vendrán de el hecho de que un partido logre mayoría en la Asamblea Legislativa, no. En Centroamérica, la burguesía más poderosa es la de Guatemala. Siempre ha sido así. En la década del 60 del siglo pasado, la burguesía salvadoreña tuvo preeminencia, hoy no. Hoy la economía del Salvador es la última. Somos los más pobres y los más atrasados. Es por la crisis no resuelta. No resuelta. Es deseable que haya una política clara en Centroamérica que no existe. Muy clara. Ahora, cuando se dice que Bukele es el instrumento del pueblo, se está diciendo que el pueblo está usando a Bukele para hundir el sistema de partidos políticos. Y le estamos llamando a esto pasado. Esta es la significación específica de la figura. No estamos diciendo que en general, de manera global, Bukele es el instrumento del pueblo para sus luchas. No. Eso está pendiente. No tiene, sin embargo, ningún valor peyorativo. No, hombre. Al contrario, es un homenaje a Bukele. Parcial, sí, porque está referido nada más a ese punto. Pero ese no es el único punto que el pueblo requiere o exige. No, el pueblo quiere salud, quiere educación, quiere trabajo, quiere dignidad, tierras para trabajar. Y Bukele es instrumento del pueblo en todas estas cosas. No lo sabemos y no lo podemos afirmar. ¿Ves? Es una cosa muy específica. No sabemos si Bukele mismo está pensando que es el pueblo el instrumento de él. No lo sabe. Ahora, hay otra reflexión que es muy importante. Una cosa es lo que el pueblo quiere.
Y otra cosa es lo que se necesita, dijo. Pero es que nosotros somos el pueblo, hombre. Para empezar, nosotros somos la gente. Cuando hablamos de gente, estamos haciendo referencia a un criterio antropológico, histórico. La palabra gente viene de la gen. Era una unidad administrativa de la antigua Roma. Una gen estaba constituida por la unión de 10 tribus. A eso se llamaba gen. Los miembros de la gente, era la gente, mira de dónde viene la palabra. Cuando usamos la figura de la gente, nos referimos a la humanidad, a las personas de carne y hueso, las que lloran, las que sufren, las que trabajan o no trabajan. Pero cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos haciendo referencia a una categoría jurídico-política. El pueblo es el súbdito del Estado. Mira qué tema. Porque han dicho que el pueblo es el soberano. Pero soberano es el que ejerce la soberanía. Y el que ejerce la soberanía es el que tiene el poder. Pero el pueblo lo único que hace es votar. ¿Y al servicio de quién vota el pueblo? Al servicio del Estado. Por eso te digo que es el súbdito del Estado, porque es el que vota. Y el hecho de votar no es solamente un derecho, es un deber. Mira la trampa, así te lo dice la Constitución. ¿Y por qué es un deber? Porque es el Estado el que necesita que la gente vote. ¿Y por qué? Porque el voto de la gente le permite al Estado remozar los equipos de gobierno. Cada 3 años, por ejemplo, hay que renovar la Asamblea Legislativa. ¿Quién es el que hace eso? El pueblo, porque el pueblo es el que va a votar. Y luego la Asamblea Legislativa elige al fiscal, a esto, a la corte, a todo eso. ¿Y el pueblo participa en eso? No. Y el pueblo decide el tipo de economía del país, no. El tipo de salud, el tipo de educación, no, en absoluto. Lo único que hace el pueblo es ir a la urna y marcar un papel. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo quiere? Es decir, las reivindicaciones del pueblo. Esas reivindicaciones del pueblo es lo que se necesita, porque yo soy parte del pueblo. Yo soy la gente. Entonces, lo que yo necesito, eso es lo que el pueblo necesita. Ahora, en el pueblo hay diferentes sectores. Por eso es que siempre la línea de reivindicaciones del pueblo son variadas. Y yo debo saber y debo entender qué es lo que el pueblo requiere y necesita en cada momento concreto. Es como una guía de orientación, porque yo estoy allí adentro de ese pueblo. Por ejemplo, si se dice, hoy en lo que el pueblo está es en quebrarse el sistema de partidos políticos. Y hay que hablar con la gente. Hablen con la gente. Aprendan de la gente. ¿Qué dice la gente? Hoy lo que se necesita es librarnos de esos partidos. Y luego vamos a ver si el gobierno no cumple lo que nosotros necesitamos, pues lo echamos en la próxima elección. Esa es la sabiduría política. Y uno debe aprender de esa sabiduría política. Uno debe aprender. Esta es la regla. Y hay aquí una pregunta luminosa. Bueno, ¿y qué hace Bukele? ¿Qué está haciendo Bukele? Bukele está haciendo todo
para ir al encuentro de esa aspiración de la gente, de quebrarse el sistema de partidos políticos. Está haciendo cosas que ninguno hizo. Por ejemplo, tiene un diario. Bueno, ¿y el gobierno del FMLN tuvo diario? No. ¿Y pudo tenerlo? Por supuesto que sí, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Bukele no abre los archivos de la Fuerza Armada. Y el gobierno del FMLN lo hizo tampoco. Ahora, uno dice, sí, pero que Bukele no debe ponerse detrás de la cola del FMLN. Y eso es cierto. Es cierto. Porque si no abre los archivos de la Fuerza Armada, está al mismo nivel del FMLN, igualito. El problema es que qué autoridad tiene para exigir eso, lo que están exigiendo eso. ¿Está haciendo Bukele las transformaciones que el pueblo necesita para mejorar su vida y elevar su calidad de vida? No. Está haciendo un enfrentamiento que es lo que el pueblo está mirando, coincidiendo con el pueblo. Va al encuentro del odio del pueblo a los partidos políticos, pero las transformaciones están pendientes. A eso hay que ponerle atención. Eviten ustedes en todo caso ser parte de la jauría de la alta empresa privada, de los partidos políticos, del bloque intelectual de la derecha. Hay que aprender a parte del pueblo y desde la gente. Ahora, ¿y la gente y el pueblo se puede equivocar? Sí, ¿cómo no? Y uno se puede equivocar también. También. ¿Y cuántas veces uno se equivoca en la historia? Pero es mejor estar junto al pueblo. Estar entre las cúpulas empresariales que nunca jamás te van a ver como de ellos. Mira lo que le ocurre al FMLN. Este es el punto. Ya, ¿verdad? Ahorita hay una pregunta más. La voy a leer y no sé si alguien más quisiera... bueno, Oscar tiene una pregunta. Tiene el micrófono abierto para plantearlo. Gracias, Fernando. Más bien, más que una pregunta es hacer dos comentarios. Uno, felicitar e invitar también a las y los compañeros, que yo entiendo es primera vez algunos que se conectan a este medio de Zoom. Entonces, un poco ahí la pandemia nos ha obligado a buscar como medios alternativos para estarnos reuniendo. Y así lo ha hecho el movimiento sindical, el MNP, con algunas redes internacionales. Entonces, invitar a los compañeros, pues, y a las compañeras a que sigamos haciendo estos ejercicios, porque son como alternativas de pronto que nos sirven para no paralizarnos en la discusión política. Y si bien no nos podemos encontrar físicamente, pues esta pues es una plataforma. Además, decir que es nuestro primer ejercicio como Movimiento Nuevo País de un webinar pues propio, ¿no? Un webinar MNP. Inauguramos pues digamos esta primer discusión, este primer webinar, primer conferencia con el compañero Dagoberto, y pues invitarlos porque se vendrán pues muchos más espacios de discusión política, de tal manera que nos convoquemos para seguir con estos ejercicios, elaborando teoría política y haciendo propuestas también para nuestras praxis políticas, manejando pues algunas categorías. Dago ha hablado, por ejemplo, de justicia fiscal,
que es una categoría pues, que necesita un estudio, necesita que la discutamos, veamos el tema de la fiscalidad, qué significa una reforma fiscal progresiva, una reforma fiscal regresiva, cuáles son las diferencias, etcétera, para que pues en las discusiones pues nosotros tengamos como más claridades, pero que también las compartamos estas ideas y las circulemos dentro de nuestros espacios, dentro de nuestro movimiento. Hay compañeros aquí del movimiento sindical, bueno, aquí veo que está Chico Celada, Oscar Martínez, está don Roberto, un compañero de Tramec, que justamente estos podemos ir socializándolo dentro de nuestros espacios, nuestras escuelas sindicales, pero también dentro de otros espacios, con las comunidades, movimientos ambientalistas, para poder circular las ideas y que estas ideas pues vayan teniendo fuerzas de organización, fuerzas convocantes. Entonces era más por ahí la idea y bueno, saludos también a todos, compas. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Qué buena pregunta esa. La señal. Esta es una figura que tiene que ver con la lingüística, relacionado con el signo, el símbolo, hacia la señal. Antes en las vías férreas ponían un rótulo que solo decía: alto, mire, oiga. Es una señal. ¿Y a qué se estaba refiriendo esas tres palabras? Al tren. Es increíble. Y como uno estaba niño, pasaba largo rato frente al rótulo. Y ¿qué será esto? A pensar. De repente pitaba el tren. Y entonces uno entendía que esa señal se refería al tren. La señal entra en el terreno de los símbolos. Pero aquí, en este caso, no se trata que de adentro de la asamblea hayan señales. Es el pueblo el que debe dar esas señales. Por eso el pueblo necesita someter a prueba a la asamblea. Someter a prueba. Y se necesita entonces que el pueblo, antes de ese momento, tenga delineado y definido su plan de lucha. Su plan de lucha. Donde estén contenidas las reivindicaciones de los diferentes sectores y diferentes agrupamientos que hay en el pueblo. Donde no hay gente de un solo color, ni un solo tamaño. O sea, hay diferentes intereses. Y no olvidemos que el interés, todo interés, se define como una necesidad organizada. Todo interés es una necesidad organizada. Organizada políticamente, ideológicamente, culturalmente. Eso expresa un interés. No es una cosa mala, no, hombre. No. Hasta los otros animales tienen intereses. Un palo de mango también tiene intereses. Una mata de rosa tiene intereses. Y en el terreno social, hablando de la sociedad humana, la sociedad humana es movida por tres fuerzas: el amor, el poder y el interés. Entonces, esos intereses están contenidos en este plan de lucha. Esto es lo que se lleva. Esto es lo que necesitamos a la asamblea. Es el pueblo el que da la pauta, sometiendo a prueba a esa asamblea. Muy bien,
Esa asamblea está allí porque yo lo quise. Yo te di los votos para esa asamblea. Muy bien. Y necesitamos que esta asamblea apruebe esto. Claro. Es decir, la iniciativa en manos del pueblo y no la iniciativa en manos de la asamblea. En el derecho hay una figura que se llama iniciativa legal, que tiene que ver con quién es el que inicia un proyecto de ley para ser presentada a la asamblea. Y mira vos, el pueblo no tiene iniciativa de ley. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Los diputados. La Corte Suprema en el terreno de la autorización de los abogados. El presidente de la República a través de sus ministros. Los consejos municipales en lo referente a la ley de impuestos. Y los diputados del Parlacen en lo que tiene que ver con la integración centroamericana. ¿Y el pueblo? No tiene iniciativa de ley. El pueblo, que es el soberano. Así le dicen a uno que el pueblo es el soberano. Pues bien, ese soberano no tiene iniciativa de ley. Mira la trampa, mira la trampa. Pero sí tiene iniciativa política. Debe tener iniciativa política. Seguro. Un proyecto de pensiones. Bueno, vamos a ver si es cierto. A ver si es cierto. De eso se trata. No es que la asamblea de señales, no, hombre. Es el pueblo. Fíjate que antes, cuando yo era diputado, ya por 1821, cualquier persona presentaba una petición a la Asamblea Legislativa. Hoy no. Hoy no. Hoy tiene que apoyarte un diputado. ¿Ves el tema? A todo eso le vamos a dar vuelta. Además, hoy es difícil ir a la Asamblea Legislativa porque tenés que pasar un montón de filtros. Y esos son los representantes del pueblo. Mira la trampa. Todo eso vamos a trabajar. Pero las señales deben estar en manos del pueblo. Y no de los diputados. El próximo mes de febrero. Por supuesto que quedan por fuera una cantidad de elementos. No se escucha, compañero. Se ha expresado, es el primer esfuerzo que hacemos y creemos de que esto tendríamos que organizar de una forma y cuando no hay sonido, me dice. No hay sonido, me dice. Te escucho cortado. Cortado, ¿cómo? Te escucho. Te escucho cortado. Dale. Tal vez ahorita sí ya. Era la que estaba molestando, no sé, Oscar, si se escucha ahora. ¿Se escucha bien? Bueno. Estaba diciendo de que no están todos los elementos, es imposible incluirlos dentro de una exposición tan sintética como lo ha hecho algo, pero
Ahí está la columna vertebral, ¿va? El hilo histórico, y podemos seguir trabajando la parte histórica y la parte política coyuntural. Estaba diciendo de que este esfuerzo que lo hemos iniciado en esta ocasión debiera de ser un esfuerzo periódico y cuando también la coyuntura así lo exija. Creo que vamos a trabajar en ese sentido y esperamos que las cosas que no se han podido aclarar en esta oportunidad y que están en la cabeza de los compañeros que han estado siendo parte de esta reunión, puedan tener la oportunidad más adelante de expresarlo o a través de las diferentes reuniones locales que también con ese fin vamos a promover. Entonces con esto terminamos. Prácticamente ha sido una forma muy especial. Casi siempre han sido reuniones de fin de año en las que se ha hecho este análisis, esta evaluación de la situación política o este resumen de lo que fue el año político está terminando, pero hoy lo hacemos de una manera diferente. Así que esperamos de que haya servido bastante para tener, digamos, una base para continuar haciendo nuestra práctica política, que al final es lo más importante. Así que con esto damos por terminado esta reunión virtual, expresándoles un saludo y un abrazo a todos los compañeros que tuvieron la disposición de su tiempo en función de esta reunión. Un saludo y hasta el próximo año.